Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. En el libro de Apocalipsis encontramos una promesa de consuelo extraordinaria. Dice el capítulo 21, versículo 4 específicamente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tres detalles para recordar a la luz de este versículo. En primer lugar, Él promete enjugar tus lágrimas. El verbo enjugará significa borrar completamente, eliminar toda huella, no dejar rastro alguno. Y en el contexto del Apocalipsis, Juan describe la restauración final, cuando el Dios personal y cercano no solo restaurará nuestro planeta, sino también nuestro corazón herido por las múltiples circunstancias que nos tocó vivir. Este acto divino revela la ternura de un Dios que no es solo el Rey y soberano del universo, sino un Padre que no ignora el sufrimiento de sus hijos, sino que nos atiende con compasión. Recuerda, por lo tanto, en este momento, que Dios no solo se limita a prometer un cielo nuevo y una tierra nueva, ya comienza a enjugar nuestras lágrimas hoy en medio del dolor. Y cada lágrima derramada durante este tiempo representa una historia muy particular. Para algunos, la pérdida de un ser amado; para otros, una lucha constante por aferrarse a la vida, pero también simboliza lágrimas de gratitud y de esperanza al recordar que pronto llegue el día en que nuestro dolor y aflicción terminarán para siempre. El cielo no comienza cuando lleguemos allá, sino cuando recordamos que Dios ya está aquí, secando nuestras lágrimas y abrazándonos en medio de nuestro dolor. En segundo lugar, la promesa dice que no habrá más dolor. Dice la segunda parte de este versículo: y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Aquí el escritor bíblico enumera 4 consecuencias del pecado: la muerte, el llanto, el clamor y el dolor. Este orden no es casual en esta porción bíblica, sino que este orden es intencional. La muerte engendra llanto, el llanto clamor y el clamor dolor. Pero el texto afirma con autoridad: ya no habrá. Una negación enfática que indica abolición total y para siempre, no temporal. Y este es el punto culminante de la redención prometida. Ha terminado el gran conflicto. Cristo, además de salvar a los que lo aceptaron, recrea finalmente el planeta. Y en un mundo lleno de dolor y noticias tristes, este versículo proclama que el mal no tiene la última palabra. Pronto será erradicado definitivamente. Si estás escuchando el programa en este momento y has perdido un ser querido por alguna circunstancia, recuerda que toda lágrima y todo dolor son temporales frente a la eternidad prometida. Y lo que hoy duele, mañana será memoria de un milagro. No habrá cementerios en la Nueva Jerusalén, porque allí solo habita la vida y la vida eterna. Y finalmente, todo terminará. La última parte de este versículo dice: porque las primeras cosas pasaron. Esta frase final es la declaración de cierre, un cierre profético maravilloso. Y cuando Juan dice pasaron, usa un tiempo verbal que en el idioma original significa una acción cumplida y definitiva.
Dios no está improvisando, ya ha decidido el fin del dolor. Y donde quiera que tú te encuentres en este momento y cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, Dios te invita a mirar el presente con fe y el futuro con esperanza. Las primeras cosas pueden significar el sufrimiento para algunos, el cáncer para otros, la soledad, a veces el abandono, la injusticia, muchas veces la pérdida de un ser amado, las lágrimas. Recuerda que no definen nuestra historia. Vamos a seguir viviendo con esperanza y confiando en que Dios pronto hará nuevas todas las cosas. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos recuerda que el sufrimiento no es eterno. Hay un Dios que enjuga tus lágrimas, un Cristo que venció la muerte y un cielo donde el dolor ya no tendrá lugar. Y mientras llegue ese día glorioso, sigamos caminando tomados de su mano, con la certeza de que aún en medio de nuestras lágrimas, Dios ha preparado un amanecer sin llanto ni dolor. Recuerda mantener viva siempre la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar. Nuestro Padre, estamos terminando la semana. Gracias porque has estado a nuestro lado en medio de nuestras múltiples actividades. Algunos viajando, ya sea cerca o lejos, yendo al trabajo, a la vida académica, a las actividades propias, a la rutina de nuestra vida en este mundo. Pero gracias porque en medio de esas actividades cotidianas hemos sentido tu presencia. Gracias porque tu mano poderosa la hemos sentido, tu compañía, tus ángeles, tu Espíritu Santo, consolando nuestras vidas. Algunos fatigados por tratamientos en los hospitales o en sus propias casas, otros con la tristeza de un diagnóstico, otros en la espera de algún resultado. Pero en medio de esas circunstancias, Señor, tu promesa es real, tu palabra es viva y eficaz y nos ha sostenido, Señor. Y llegamos aquí para una vez más encontrar la esperanza en tu palabra y en el testimonio que compartirá tu siervo el pastor Barito Lazo. Usa su testimonio, Señor, para que lleve esperanza a nuestras vidas, a las familias que por alguna circunstancia un día perdieron un ser amado. Acompáñanos, Señor, y bendice a aquellos que escuchan el programa en este momento y los que escucharán también a lo largo de la semana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo, el pastor Miguel Bernuy. Sean todos pues bienvenidos, y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, aquellos que nos escuchan también a través de Radio Esperanza Nueva York, y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina el pastor Barito Lazo, quien durante muchos años se desempeñó como líder, administrador en la asociación, en la Unión Peruana Norte, también en la universidad, y actualmente es pastor en el distrito de Chaclacayo B. Bienvenido a Esperanza que Sana. Sus saludos, pastor. Un privilegio, pastor Miguel, estar aquí, sobre todo en este programa Esperanza que Sana. Realmente he escuchado, me animó tanto, y feliz de poder acompañarles también, de poder contar un poquito de la experiencia nuestra también, y sobre todo saludar con un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos y oyentes de los diferentes lugares. Dios les bendiga. Gracias, pastor, gracias, porque como usted habrá escuchado, este es un espacio en donde abrimos nuestro corazón, compartimos la manera como Dios nos ha sostenido, lo ha sostenido usted en medio de la
las luchas, las circunstancias que usted ha pasado. Ahora, pastor, han transcurrido ya 5 años desde la partida de su esposa. ¿Cómo recuerda este tiempo y qué aprendió durante este proceso? Bueno, siempre he sentido a nuestro Dios abrazándome. Eso es lo que he sentido en medio de toda esta etapa, ¿no? que hemos pasado, y también abrazando a mis hijos, verlos a ellos siempre con esperanza, predicando, cantando y aferrándose a las promesas de nuestro Dios. Creo que eso me llena de tranquilidad, pero sí han sido pues años, tal vez etapas, ¿no? Ahora puedo ayudar, puedo hablar a las personas que pasan por las mismas circunstancias. Muchas veces también me buscan y poder entender, ¿no? Que el duelo siempre tiene etapas, nunca permanece igual para todos, pero siempre pues la primera parte es bastante dolorosa, ¿no? Pero creo que tenemos una bendición de tener la palabra de Dios, promesas vivas y la convicción y la certeza de que son promesas de Dios y que se van a cumplir. Esos son bálsamos que nos han ido sanando, ¿no? Y cada día nos han ido dando seguridad de que Dios va a cumplir todas sus promesas. Amén, amén, pastor. Pues, y cuando la tormenta llega, ¿no? Muchas veces parece interminable, pero la fe se convierte en el refugio, pues, que el miedo no puede derribar indudablemente, ¿no? Y como alguien dijo, pues, las pruebas no destruyen la fe, sino que la purifican como el fuego al oro, ¿no? Y ahí aparece el escritor bíblico Job, que dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué promesa maravillosa. Ahora, pastor, en todo este tiempo, ¿qué hábitos espirituales se volvieron como aquellas anclas, ¿no? de resiliencia y cómo le ayudaron a caminar en este valle del dolor, ¿no? Sí, mira, estos días, tal vez los días ya más cercanos aquí al programa, estuve siempre pensando en la experiencia cercana vivida con Raquel, mi esposa, que descansa en el Señor, y cómo tal vez se ha reafirmado nuestra fe y sobre todo hábitos, pues, ¿no? que ahora fortalecen siempre nuestra confianza en el Señor. Curiosamente, a pesar de que ya tengo muchos años en la obra del Señor como pastor, yo diría que he aprendido a orar. Y cuando digo he aprendido a orar, porque todos pues sabemos orar, ¿no? Pero sentir ese momento que Raquel descansó, entonces yo traté de hablar con el Señor, a preguntar al Señor, repasar las creencias, etcétera. Y entonces digo, por eso aprendí, porque no solo lo hago de costumbre, sino que siempre estoy mencionando al Señor lo que siento en mi corazón, y es lo que nos pide siempre, ¿no? Y además de eso también involucrado siempre con la iglesia, con los hermanos, con las familias, ¿no? Y sobre todo no tener ninguna excusa, ¿no? Porque el enemigo creo que te da excusa suficiente cuando pierdes un ser amado como para mencionar tantas excusas o sentirte que estás desanimado. Pero no, creo que involucrado, sobre todo 100% en nuestras iglesias que ahora nos toca pastorear, y no dejando de lado pues siempre la vida de la actividad física, ¿no? Y también cuidando nuestra alimentación. Dios nos ha ido ayudando para
levantarnos, fortalecernos cada vez más y caminar cada día tomados de su mano. Pues la oración, un elemento fundamental en medio de esa lucha. Y apreciados amigos que nos escuchan, cualquiera sea la circunstancia que usted está pasando, recuerde refugiarse en la oración. Puede hablar con Él en la soledad de un hospital, en una cama fría. Si estás escuchándonos quizás en la prisión o estás escuchándonos de vuelta a casa, eleva una oración, habla con Dios. Y pues cuando ya no quedan fuerzas, la oración no es la última opción, sino es el primer refugio, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, pastor, que he repasado muchas cosas que siempre he predicado, que siempre he tenido presente en la palabra de Dios, pero he repasado sobre la segunda venida de Jesús, sobre la resurrección, sobre las promesas de Jesús, de la vida eterna, etcétera, ¿no? Con avidez. Creo que ha sido uno de los bálsamos más fuertes para confirmar nuestra fe y las promesas de Dios para los que hemos perdido un ser querido. Amén, gracias pastor. Y pues la oración, recuerda, apreciado amigo, no es solo hablar con Dios, es descansar en su presencia cuando las palabras ya no alcanzan, ¿no? Y cuando el alma se quiebra, una sola oración puede ser suficiente para sostenerte en medio de esa prueba, ¿no? Cuando uno sale de ese momento de comunión, ¿no? Cuando está, si tienes la oportunidad de arrodillarte en este momento, hazlo, puedes elevar una oración donde quiera que te encuentres, pero al salir de ese momento, esa sensación de paz, de seguridad, de tranquilidad, solo te la da el Señor en cualquier circunstancia por la que tú estés atravesando. Y pastor, usted mencionó la iglesia, ¿no? La iglesia es una comunidad. Cuando alguien enfrentó una situación de pérdida de un ser amado, dijo así: cuando el dolor era demasiado pesado para cargarlo solo, Dios envió a su iglesia para sostenerme con sus brazos, ¿no? Y usted ha experimentado eso, el calor de la iglesia, el abrazo de los miembros de la iglesia en medio de la circunstancia que le tocó vivir. Sí. Tanto ahora en el distrito de Chaclacayo B, donde los hermanos nos han acogido, yo creo que nos entienden y realmente estoy muy, muy agradecido, pero tampoco no puedo olvidar los momentos que hemos vivido, por ejemplo, en el distrito de Ñaña, la iglesia que nos proveyó inclusive de alimentos por un tiempo. Me parece un gesto que no puedo borrar de mi corazón, ¿no? Y sobre todo su comprensión. Y recuerdo mucho una pareja de hermanos que me dijo: pastor, todos estamos mirándole, todos estamos viendo, por favor, enfrente con valentía esta situación, porque todos estamos atentos. Así que me animó para predicar, me animó para ser de todos modos un ejemplo en medio del dolor. Tremendo, pastor. Y pues la fe compartida se vuelve más fuerte, ¿no? Si tú estás pasando una situación difícil, por favor comparte con la comunidad de tu iglesia, cualquier iglesia en la que tú estés asistiendo, porque el corazón roto se sana más rápido, diríamos así, ¿no? Cuando late en la comunidad de la iglesia, ¿no? Y aunque la iglesia no siempre tiene respuestas, ¿no? Pero siempre tiene sus brazos abiertos, sus oraciones constantes y la compañía, como usted lo ha experimentado. Ahora, pastor, en esos mismos días, Joana, su hija menor, estaba por casarse. ¿Cómo fue vivir al mismo tiempo la boda y el llamado al descanso de su esposa? Sí, bueno, han sido momentos muy difíciles, ¿no? Raquel amó sin medidas a sus hijos, ¿no? Joana, Cristian. Así que aun cuando ella estaba delicada de salud, ella siempre mencionó por favor, hija, cásate, ¿no? Cásate. Y se preocupaba porque dijo: no quiero fallarte pues con todos los preparativos que estás teniendo, ¿no? Bueno, hay muchas emociones encontradas. Estuvimos con el corazón en la mano, pero siempre teniendo presente que deberíamos tener en medio de todo serenidad
y cumplir sobre todo el deseo de su mamita, ¿no? De Raquel, por su hija, para que ella pudiera casarse. Así que Dios nos dio fuerzas para ir adelante, ¿no? Siempre nos han preguntado esto y siempre menciono pues que creo que lo más sagrado siempre es cumplir la voluntad de una persona, ¿no? Aunque mi esposa nunca le pasó por la mente que iba a descansar, que iba a fallecer, pero sí, pues sabía que estaba delicada y siempre le repitió a su hija, por favor, cásate, ¿no? Por favor, avanza, ¿no? Con eso. Y entonces eso tuvimos siempre presente y nos dio fuerza, especialmente a mi persona, para dar fuerza a Joana, ¿no? Que estaba muy golpeada, y finalmente pudimos avanzar. Así que tenemos más recuerdos de tener el corazón en la mano partido que tal vez alegría, ¿no? Ahora miramos con nostalgia y con esperanza lo que viene delante y lo pronto de la venida de Jesús. Amén, pastor. Por favor, si tienes algún pedido de oración, escribe al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Y la vida, pues muchas veces se ve como un misterio, ¿no? Donde el llanto y la alegría a veces se toman de la mano, y fueron esas emociones difíciles que usted y Cristian y Joana experimentaron, ¿no? Pero Dios puede sembrar una nueva esperanza justo en medio del campo del dolor, ¿no? Y es esa la manera como usted ha visto el actuar de Dios, sosteniéndolo en medio de esta dura prueba. Vamos a invitar a nuestros amigos. No olvides escribir al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte,
esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que Sana. Te habla tu amigo el pastor Miguel Berni. Hoy día nos acompaña aquí en cabina el pastor Barito Lazo. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Por favor, si tienes algún pedido de oración, escribe al más 51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Tenemos aquí algunos pedidos de oración. Elsa Mamani nos pide orar por su salud y también la de sus hijos. Maribel también está pidiendo oración por su hermana Edith. Oración también por Pascual Orozco. Y está pidiendo también por su salud. Que el Señor los bendiga y los ayude para salir adelante en medio de las circunstancias difíciles por las que están atravesando estas familias. Muy bien, ahora, pastor, ¿qué cantos y promesas bíblicas los sostuvieron esos días cuando la tristeza y el vacío se hacían muy difíciles, ¿no? Yo creo que, pastor, la experiencia de cada uno siempre es como un sello, ¿no? Como una huella digital. Sé que para todos no siempre resulta, mira, canta estos himnos, ¿no? Y cuando vamos siempre a acompañar a los servicios de esperanza, pues siempre se cantan himnos que ya conocemos, como cuando suene la trompeta, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los himnos que tenían un mensaje de la segunda venida de Jesús, pero que a la vez nos recordaban, ¿no?, que nuestro Dios es maravilloso, ¿no? O amor de Dios. Recuerdo que mucho cantábamos de niños y fue muy bueno recordar siempre las letras, ¿no? Nunca te rindas, una esperanza. Han sido himnos que nos han fortalecido, porque tal vez hemos tenido una experiencia personal siempre vivencial con estos himnos, ¿no? Entonces, y sobre todo la palabra de Dios. Yo siempre, cuando me preguntan cuál es mi texto preferido, siempre he leído San Juan capítulo 16, verso 19, verso 20. Y le he escuchado inclusive a mi esposa predicar sobre esto, a mi hija también sobre esto. Y Cristian varias veces, ¿no? Y bueno, sabe de esto. El Señor dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis. En cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No, como mencionaba pastor en la meditación, no, la promesa del Señor es que gracias a la convicción de la seguridad de su venida, es el momento que no solo al ver a Jesús, no solo veremos a sus ángeles, sino que veremos también a nuestros seres queridos, ¿no? Así que hemos repasado muchos textos bíblicos, inclusive yo leyendo ahí repasando las creencias que siempre nos han llenado de convicción. Yo decía, necesito una cita que pueda llenar mi corazón, ¿no? Y hemos encontrado tantas, ¿no? Que tal vez no es igual leer cuando todas las cosas están bien, que leer cuando necesitas esas aguas vivas, frescas, que lleguen a tu corazón. Ese aceite que puede pasar sobre tu corazón y darte consuelo y esperanza. Así que la palabra de Dios ha sido fuente de fortaleza, de esperanza, ¿no? Gracias. Y obviamente usted compartía varios textos también, ¿no? Otro que
envió, y usted fue 1 Corintios 15, 19, ¿no? Donde dice, pues si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? Y se levanta para nosotros la resurrección como un momento tremendo de certeza, ¿no? De seguridad. Así que ha cobrado mucho. He predicado más veces, creo, sobre estos temas, porque mientras vas predicando para los hermanos, creo que más buscas predicarte para ti mismo, ¿no? Eso me ha ayudado bastante, porque después de terminar de predicar salía yo esperanzado, ¿no? Entonces me iba animando, y como tenía que predicar todos los sábados, miércoles y todas las veces que nos teníamos que tener una meditación, me ayudó mucho, ¿no? Muchos textos bíblicos. Recordar, por ejemplo, del Salmo 23, ¿no? Porque ahora, sobre todo, tengo mayor seguridad de que nuestro Dios es nuestro pastor, nunca nos abandona, nunca. Y tal vez nos preguntamos, ¿y entonces por qué pasamos una situación como la pérdida de un ser amado? Es que no necesitaríamos de un pastor si todo fuera tranquilo, en calma, si no hubiera peligros, si no hubiera valles de sombras de muerte, ¿no? No iríamos a aguas tranquilas si todos los momentos tendríamos eso, ¿no? Así que entendí que, por eso, como decía al inicio, entendí que el Señor me abrazó fuerte, nunca me soltó, abrazó a mis hijos, y eso sentimos. Y donde quiera que tú te encuentres, apreciado amigo, apreciada amiga, abre la Biblia y encuentra en ella las promesas. Busca un salmo, busca algún versículo en medio del dolor, en medio de la circunstancia que tú estés viviendo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y aunque las promesas de Dios no siempre eliminan el dolor, pero siempre aseguran su presencia constante en nuestra vida, ¿no? Y cuando muchas veces no entendemos el por qué, debemos recordar en quién hemos creído, ¿no? Y esas promesas de Dios son la cuerda firme a la que el ser humano se aferra cuando todo alrededor se desmorona. Y por eso el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cristian, su hijo menor, también vivió todo esto de manera muy cerca. Y cómo acompañó a sus hijos en medio del duelo, y cómo Cristian se convirtió también en su apoyo, en su bastón en medio de esta circunstancia. Siempre pensé, siempre tuve presente, como mencioné, el amor que Raquel ha tenido por sus hijos, ¿no? Siempre me he maravillado de eso, todo lo que hacía por ellos, por nosotros. Y entonces lo más grande para mí siempre ha sido cuidar de Joana, de Cristian, que ellos no falte su fe, que estemos unidos en la misma esperanza. Así que sí, nos ha tocado llorar, pero creo que más levantarnos, ¿no? Animarnos, fortalecernos, ¿no? Yo diría que sorprendentemente más he recibido apoyo y fuerza de parte de mis hijos, sobre todo de Cristian, ¿no? Recuerda que hemos estado nosotros en Brasil en ese momento y Cristian no estaba, ¿no? Me cuentan que le tocó recibir la noticia muy, muy, muy fuerte. Pero cuando yo ya llegué, lo encontré a él animando a las personas, animando. Cada vez que escuchaba que alguien le llamaba, escuchaba que Cristian les animaba, ¿no? Entonces animaba a los hermanos, siempre con el tono de predicación, de hacer recordar un texto bíblico.
Y creo que eso es lo que, producto también de la enseñanza de mamá, ¿no? De Raquel hacia sus hijos. Joana ha creado frases como, por ejemplo, un día menos para encontrarnos con Jesús. Cristian hizo un ministerio, Ministerio 7, donde también él publica sus poemas, escribe, etc. Así que no le he visto llorando mucho a Cristian, ¿no? Tal vez abro mi corazón unas 4 veces desde que llegué, pero sí le he visto más lleno de esperanza, animando, etcétera, siempre haciéndome recordar las promesas del Señor, ¿no? Eso me ha dado tranquilidad también, ¿no? Claro, cada uno tiene su duelo, ¿no? Cada uno tiene su duelo. Hay veces llego a alguna casa de las personas que perdieron un ser querido, pero veo todo, ¿no? Veo los polos, los zapatos, los adornos, los recuerdos. Creo que en el caso nuestro no nos ayuda. Yo recuerdo que una de las veces que encontré a Cristian llorando, le digo, Cristian, ¿qué estás viendo? Un video de recuerdo de mamá. Bueno, Cristian, no es el tiempo. Vamos a guardar todavía, va a llegar el momento en que vamos a ver con tranquilidad, pero ahorita no te ayuda, ¿ok? Recuerda a mamá siempre, como le hemos visto, pero sobre todo con la seguridad de que vamos a volver a encontrarnos, ¿no? Amén, amén, pastor. Pues sí, un hogar que se mantiene unido puede resistir las tormentas más fuertes, ¿no? Y ahí está la promesa del Salmo 34:18, que dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pastor, después de todo lo vivido, ¿cómo cambió su manera de ver la vida, su ministerio y también su fe? Sí, yo creo que tremendamente, ¿no? Porque yo he ido, pues siempre soy el pastor, voy a acompañar a los servicios de esperanza. Todos mencionamos mi más sentido pésame, no, pero hasta he pensado, y ahora, por ejemplo, cuando saludo siempre menciono, nos unimos en la misma esperanza. Ha habido un vuelco, ¿no? en nuestro ministerio, porque realmente sentimos de corazón cuando alguien pierde a un familiar, nos buscan. Sé que no debería estar en todos los momentos, porque es como que se abriera los recuerdos, el corazón, una herida que has tenido, entonces, pero me parece que nuestro ministerio ha cobrado mayor sentido todavía, porque cada palabra que yo puedo mencionar y saben lo que nos ha pasado, entonces la persona presta atención y un abrazo realmente se vuelve con mayor sentido, ¿no? He aprendido a vivir la vida con mayor gratitud, ¿no? Predicar de corazón, sabiendo lo que cada persona va sintiendo y lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Así que comprendo, entiendo, a veces me quedo más tiempo. Creo que después de los servicios de esperanza, por ejemplo, viene un vacío más grande donde todos se van, donde parece que se olvidan de ti. Y entonces siempre estoy yendo, inclusive después de los servicios, ¿no? Después de algunos días estoy yendo para ver a las personas o para animarle. Estoy compartiendo algunas citas. Entonces ha cambiado mi ministerio en ese aspecto, ¿no? Porque hemos sentido en carne propia, ¿no? Lo que es perder un ser amado. Y eso tal vez damos también gratitud a Dios, porque no hay mayor privilegio que poder ser empático con las personas, ¿no?
Gracias, pastor. Indudablemente, yo conversaba no hace mucho con un amigo que perdió a su esposa y él me decía: Miguel, lo más difícil para mí fue quitar la almohada de la cama, porque ya no éramos dos, solo éramos solo era yo. Y Dios, aunque no borra las lágrimas en el acto, pero las convierte en semillas de esperanza. Mira, yo pienso que soy bastante sereno y mi vida siempre ha pedido eso, también por la mirada de mis hijos, pero yo te diré de una experiencia que fue así segundos, que vino a mi mente. Digo, no voy a poder ver viva a Raquel otra vez, o sea, en este momento, en este tiempo, porque la seguridad de verla por la eternidad sí me llena siempre de esperanza mi corazón. Pero así, ¿no? Entonces, pero creo que estar en el ministerio ha sido una bendición. Ser pastor ha sido una bendición, porque, como te decía, no solo hablas a los hermanos, a los que te necesitan, a los que están pasando por situaciones difíciles, sino que mientras vas predicando, vas animando, tú mismo te vas fortaleciendo. Amén, amén. Y aquí nos escribe también Nicole Maquera. Dice: pastor, por favor, oren por mí. He perdido un ser querido en el mes de septiembre. Me cuesta aceptar su partida. Vamos a orar por Nicole. Ana María también está pidiendo oración por la circunstancia difícil que está viviendo. Y aunque el dolor, y recuerden, apreciados amigos, el dolor que se entrega a Dios nunca es en vano y se transforma en un testimonio. Y a veces Dios responde sanando a ese ser querido, curando el dolor que está viviendo de una enfermedad, pero otras veces el Señor dio el descanso porque tiene un propósito, y aunque hoy día no lo entendamos, el día cuando Jesús venga comprenderemos el propósito que Él tuvo. Pastor, han pasado 5 años, pero indudablemente su esposa siempre está presente en su corazón y el de muchos que lo conocieron, ¿no? ¿Cuál diría usted que fue el legado más valioso que ella dejó? Yo pienso que su amor por nosotros, por sus hijos, pero luego creo que cuando ella dio los primeros pasos acompañándome en el ministerio, recuerdo la zona de Ollón, la zona de la Sierra de Lima. Creo que ella se encantó con el ministerio, con el trabajo de los menores, con la enseñanza, con la predicación. Y los frutos están, ¿no? Los frutos están, porque constantemente me encuentro con personas que conozco y aún que no conozco, ¿no? Y me encuentro personas que me dicen: bueno, su esposa me dio estudio bíblico, o yo estuve en el llamado que su esposa hizo, o me dio a mí la lección. De paso, hay una familia que se bautizó como producto de la fe de Jesús que ella enseñó a una familia, aun cuando ya eran 10 de la noche, ¿no? Yo la veía cansada porque estudiaba, trabajaba y apoyaba en el distrito, y después de eso entraba la llamada para los estudios bíblicos, ¿no? Así que, mira, yo creo que ha dejado grabado en el corazón, en nuestro corazón y en el corazón de muchas personas, pero sobre todo de Joana y de Cristian. Yo me quedo asombrado. Te cuento, por ejemplo, una anécdota. Ahora nosotros vivimos con Cristian, los dos, ¿no? Y a veces le toca cocinar a él, a veces me toca a mí, pero sobre todo a él, ¿no? Y hay algo, por ejemplo, que no me convence, ¿no? Para cuando él cocina, pero hace pues me explica y me dice: papá, pero mamá nos enseñó así. O sea, hay detalles imperceptibles, pero que quedaron grabados en su corazón. Hace 2 días Cristian me decía: no has recogido los ganchos del tendedor.
mamá siempre nos decía que debemos recoger los ganchos del tendedor, ¿no? Entonces me parece curioso, y no solo eso, algunas palabras y mensajes y enseñanzas eternas que han sido grabados en el corazón de ellos, ¿no? Porque las historias que Raquel contaba, los eventos que ella hacía, creo que no solo eran para las personas, sino sobre todo para mis hijos y para grabar también en mi corazón. Amén. Por eso dice el escritor bíblico, la memoria del justo será bendita, y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pastor, haber pasado por este valle tan oscuro, ¿qué mensaje le daría a una familia que está atravesando la pérdida de un ser querido? Bueno, yo creo que para nosotros transcurre el tiempo, ¿no? Nosotros somos los que vamos contando, marcando las fechas. Hay un duelo individual, personalizado, como el pedido de oración que vino de nuestro hermano, ¿no? Que está sintiendo un dolor. Pero en medio de todo eso se va acrecentando la esperanza, se va acrecentando la fe, las promesas de Dios. Así que mientras que para nosotros pasa el tiempo, lo maravilloso es que para la persona que descansó, solo es un abrir y cerrar de ojos. Y eso, por ejemplo, tal vez más repiten mis hijos que yo mismo, ¿no? Porque me dicen, papá, mamá se va a levantar, ¿no? Ahorita descansa. Mamá descansa. Y lo importante es que a pesar de todo el tiempo que siempre escucho hablar a mis hijos, siempre están bien cercanos a lo que realmente dice la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Por ejemplo, abrir y cerrar de ojos para nosotros. La persona que descansó, descansa, no nos escucha, no sabe de nosotros, no sabe de lo que estamos pasando. Pero así como nosotros abrimos los ojos en la mañana pensando que ha pasado media hora, pero ya pasaron 6 horas, la persona se levantará ante el llamado del Señor y entonces podremos vivir por toda la eternidad, ¿no? Otro detalle que diría a las personas que perdieron a un familiar es que siempre menciono, si hubiéramos tenido que descansar nosotros, siempre nos gustaría, si nos encontramos, ¿no?, en la eternidad, cuando Jesús venga, encontrarnos con ellos, tal vez que nos va a preguntar, ¿no? Yo he querido que tú estés tranquilo, que estés seguro en las promesas del Señor, que nos íbamos a volver a encontrar y que has sido feliz y que no has llevado toda una vida llorando constantemente, ¿no? Entonces, y así menciono, hace poco estuve en los servicios de esperanza de una hermana que dejó a su hijo. Le digo, hermana, su hijo le va a preguntar, mamita, ¿cómo estuviste? Porque lo que más quise siempre es que tú seas feliz. No, hijo, yo lo pasé llorando, ¿no? Entonces, no, debemos recordar eso. Necesitamos levantar la esperanza como estandarte. Y sobre todo, nuestra vida, debe decir que Cristo viene pronto, ¿no? Nuestra convicción y nuestra seguridad. Así que mientras que para nosotros pasa el tiempo, para la persona que descansó, solo es un abrir y cerrar de ojos. Y esperamos ese momento, cuando al abrir sus ojos podamos estar nosotros entre los salvos y ver juntos a Jesús por toda la eternidad. Gracias, pastor, porque hoy nos recuerda que el dolor no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa donde Dios sigue obrando. 5 años después nos enseña que la fe no se trata de olvidar,
sino de aprender a recordar y vivir con esperanza. Y si tú estás en este momento en medio del duelo, recuerda que no hay corazón que Dios no pueda consolar, ni dolor o herida que Él no pueda sanar. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias porque eres bueno. Gracias porque has prometido que en medio del valle de la sombra, de la muerte, del dolor, tú estarías a nuestro lado. Y esa promesa, Señor, se ha hecho realidad en la vida del pastor Barito, tu siervo. Estos 5 años que han pasado no han sido fáciles, indudablemente, pero él, junto con Cristian y Joana, la familia, han aprendido a aferrarse a tus promesas y a mirar con optimismo el día glorioso cuando tú vendrás en las nubes de los cielos y llamarás a la vida, señora Raquel, para abrazarse junto a ellos y nunca más separarse. Permite que esa esperanza siga viva, no solamente en el corazón, en la mente de la familia del pastor Barito, sino en todos aquellos que perdieron un ser querido. Hay mucha gente triste en este momento, hay mucha gente sin esperanza, quizás no conocen tus promesas, pero de acuerdo a lo leído esta noche, Señor, en el libro de Apocalipsis, has prometido enjugar nuestras lágrimas, borrarlas para siempre, como anhelamos ese día en donde el dolor terminará, Señor. Gracias por esa promesa. Y oramos de manera muy especial esta noche por Elsa, por Maribel, por Pascual, por Nicole Maquera, que está muy afligida. Hace unas semanas perdió un ser amado y no entiende, no acepta su partida. Dale fortaleza, que se aferre a tus promesas, y al orar por ella oramos por todos aquellos que están atravesando por esta circunstancia dura. Oramos por Ana María y por muchos otros, Señor, que están con su corazón apretado, triste por alguna dolencia, afectados por alguna enfermedad. Extiende tu gracia para restaurarlos conforme a tus propósitos. Y al descansar esta noche, que la esperanza recordada y prometida en tu palabra siempre se mantenga viva en nuestro corazón. Que al levantarnos mañana, Señor, lo hagamos con la fe y la seguridad de que estamos más cerca de ese día glorioso, cuando la trompeta será tocada y los muertos en Cristo, aquellos que creyeron en ti, serán levantados para vivir por toda la eternidad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.